Bueno, siguiendo con las operaciones entre vectores expresados como conjunto ordenado de números, vamos a ver a continuación el producto de un vector por un escalar. Entonces, tenemos el vector que tiene estas componentes, el vector u de componentes u1, u2, y la operación que vamos a hacer es multiplicarlo por un escalar, es decir, por un número. La operación entonces trata del producto de un número por un vector. Lo que tenemos que hacer es alfa, el escalar alfa, por el vector expresado en componentes, y entonces esto se resuelve multiplicando cada componente del vector por el escalar. Es decir, alfa por u1, primera componente, alfa por u2, segunda componente. Este es el vector que resulta de hacer, ¿no es cierto?, esta operación. Como ejemplo, si yo tengo el vector u de componentes menos 1, 2 y lo quiero multiplicar por el escalar alfa igual a 3, es decir, 3 veces u, recordemos que cuando vimos esta operación trabajando con los vectores como segmentos orientados, decíamos que obteníamos un vector que tiene la misma dirección. Entonces, 3 veces el vector u es 3 veces el vector menos 1, 2. Entonces obtengo como resultado otro vector, cuyas componentes en este caso son 3 por menos 1, menos 3, y 3 por 2, 6. Menos 3, 6 es el nuevo vector. Quiere decir que si yo hallo por alguna de las formas que hemos visto con anterioridad la dirección de este vector y la dirección de este vector, van a ser las mismas, es decir, los ángulos que voy a obtener son los mismos. ¿Estamos? Entonces es una forma de obtener un vector que tiene la misma dirección. U y alfa por u son paralelos. Hablamos de vectores paralelos cuando tienen la misma dirección. Bueno, esta operación tiene sus propiedades. La primera propiedad la enunciamos así. Dice que el producto de un escalar por un vector es ley de composición externa. Es decir, ley de composición externa. ¿Por qué externa y no, como dijimos, en la suma interna? Porque acá en esta operación nosotros estamos haciendo una operación entre un número y un vector, es decir, son dos elementos de distinta categoría. La suma es ley de composición interna porque estamos trabajando con elementos en la operación, elementos de la misma categoría. Acá lo que estamos haciendo es multiplicando un número y un vector. Entonces se enuncia así, es ley de composición externa. Obtenemos como resultado otro vector. Ya vimos que ese vector que se obtenía tenía como la misma dirección que u, bueno, y como la misma dirección que u, y su módulo era igual, el módulo de este vector era igual al producto del valor absoluto de este número por el módulo del vector. Es decir, si yo hallo el módulo de este, es decir, la raíz cuadrada de 9 más 36, es la misma, es decir, es lo mismo que si aplico lo que habíamos visto para los segmentos orientados, cuando habíamos definido un vector como segmento orientado.
Bien, la segunda propiedad dice que esta operación es distributiva con respecto a la suma de vectores. Entonces, distributiva con respecto a la suma de vectores. ¿Qué quiere decir esa propiedad? Si yo tengo el escalar alfa que multiplica a la suma de dos vectores, recordemos que de hacer esta operación yo obtengo un vector. Puedo resolver esta operación haciendo la suma de estos dos y después lo multiplico por el escalar. O si no, como esta operación es distributiva con respecto a la suma de vectores, puedo resolverlo de esta manera. Es decir, distribuyendo en la suma el escalar. Entonces, si yo quiero hacer esa operación, puedo hacer alfa por u más alfa por b. Se puede hacer. Entonces, esa es la propiedad distributiva con respecto a la suma de vectores. La tercera propiedad es distributiva con respecto a la suma de escalares. Bien, ¿qué quiere decir esa operación? Que si yo tengo la suma de dos números que multiplican a un vector, es decir, si yo tengo esta operación, entonces puedo resolverla como es distributiva con respecto a la suma de escalares, puedo hacer alfa por u más beta por u, es decir, esa operación. Puedo resolverla de esa manera. La tercera propiedad dice que esta operación es asociativa mixta, es decir, si yo tengo el producto de dos escalares por un vector, yo puedo, es decir, asociar, es decir, es ir resolviendo por partes. Puedo hacer el producto de los escalares y lo multiplico por u. O hacer el producto de un escalar por el vector y después lo multiplico por el otro escalar. O bien, bueno, cambio el producto de los es decir, multiplico al vector por el otro escalar y luego por el segundo. Es decir, puedo ir haciendo puedo hacer la operación de esa manera. Y la quinta propiedad dice que si yo multiplico el número 1 por el vector u, obtengo el mismo vector u. Quiere decir que el número 1 es el elemento neutro de esta operación. O bien también esta propiedad se la enuncia como identidad multiplicativa. Les recuerdo, en los apuntes que les hice llegar, no están estas propiedades. De todas maneras, de las propiedades de la suma y del producto por un escalar, de todas maneras se consiguen en cualquier libro o acá mismo, ¿no? Bien, entonces hemos definido una nueva operación. A esta operación, que es el producto de un escalar por un vector, me va a servir para trabajar con otros temas. Recuerdan que al principio habíamos dicho que era un versor. Versor era un vector de módulo 1. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar, conociendo, ¿no es cierto?, las componentes de un vector cualquiera B, un vector que tenga
por ejemplo, esa dirección y el módulo que sea 1. ¿Cómo puedo llegar a encontrar un vector de módulo 1 conociendo las componentes de un vector cualquiera? Eso es lo que vamos a ver a continuación. El tema sería versor asociado a un vector. Bien, si yo tengo el vector b que es distinto del vector nulo, eso quiere decir que el módulo de b es mayor que 0. Bien, entonces lo que yo quiero obtener o lo que estoy buscando es un vector que tenga la misma dirección que b y que tenga módulo 1. Entonces, recordemos que con la operación que vimos recién, que es el producto de un escalar por un vector, obteníamos un vector que tenía la misma dirección, pero el módulo no era 1. Tomaba otro valor. Entonces, en este caso, yo quiero multiplicar al vector b, que no tiene módulo 1, tiene un distinto de 1, por un escalar de tal manera que obtenga un versor. A los versores yo los puedo identificar, ¿no es cierto?, con la letra, ¿no es cierto?, pero con una B invertida arriba en vez del guión. Esto me indica que es un vector de módulo 1. Bien, entonces lo que yo estoy buscando en esta ocasión es por qué número tengo que multiplicar al vector b para obtener un vector de la misma dirección que b, pero de módulo 1. Es decir, por qué número tengo que multiplicar a el vector b, por qué escalar tengo que multiplicar a b para obtener el versor asociado a él. Bien, entonces, siguiendo con este planteo, a esto le llamo relación 1. El módulo del producto de alfa por b tiene que ser igual al módulo del versor b. Entonces, el módulo del producto de alfa por b tiene que ser, el módulo del versor es 1. Tiene que ser igual a 1. Bien, pero el módulo de alfa por b lo puedo hacer como el módulo de alfa por el módulo de b, que tiene que ser igual a 1. Pero resulta que como el escalar alfa es positivo, quiero decir, el valor absoluto de alfa por el módulo de b tiene que ser igual a 1. Pero como alfa es positivo, porque yo estoy buscando un vector que tenga la misma dirección, el mismo sentido que b, pero de módulo 1, es decir, estoy buscando el versor asociado. Bien, continúo. Es decir, el valor absoluto de alfa, que es un número positivo, es igual a alfa. Lo multiplico por el valor absoluto, por el módulo de b del vector b, y me tiene que dar 1. Entonces, alfa, que es el número que estoy buscando, es igual, paso al otro miembro, el módulo de b, alfa es igual a 1 sobre el módulo de b. Pero resulta que si reemplazo alfa en 1, en la expresión 1 me queda